los artículos de Asadurian es empezar quién es Asadurian, así de manera breve, de la misma manera que planteamos algunas cosas de quién era Todorov. Voy a insistir en que Asadurian es uno de los, si se quieren, historiadores más relevantes de la historiografía argentina, ¿sí? O sea, es como uno de los más destacados, ¿sí? Con Tulio Alpirendón, con José Luis Romero, con Caravaglia, con Chiaramonte, son como los grandes historiadores argentinos, por lo menos de la etapa, o por lo menos de esta etapa, ¿sí? La etapa colonial. De hecho, varios de los que nombré se forman en principio, ¿sí? Con historiadores de mucho prestigio del exterior, ¿sí? O sea, por ejemplo, Alperín estudia con Brodel, o Zacarías Mautoquías estudia con Ruggero Romano, ¿sí? Y en el caso particular de Asadurian, se forma con un español muy reconocido como historiador, digamos, en la historiografía mundial, que es Sánchez Albornoz. Como Sánchez Albornoz se dedica a los circuitos comerciales, para que hacemos una introducción simple de por dónde arranca la propuesta de Asadurian, lo que le pide, como cuando uno se está formando, se está recién está haciendo sus primeras herramientas, le dice, bueno, como ayudante, que releve, por ejemplo, el comercio de esclavos, ¿sí? Que es lo primero que hace, casi como estudiante, como docente profesor recién recibido. Y en el relevar, o sea, anotar cuántos esclavos entran y salen por la aduana de Córdoba, que es la aduana seca de Córdoba, y él es cordobés de nacimiento, encuentra la particularidad que más que los esclavos, el circuito más importante son las mulas, ¿sí? Lo interesante es que, como para Sánchez Albornoz, que está pensando el universo desde España, el eje está en el Atlántico y no en el mercado interno, o sea, en el mercado externo está pensando Sánchez Albornoz, las mulas no le llaman la atención a Sánchez Albornoz, ¿sí? Asadurian termina de alguna manera su colaboración con Sánchez Albornoz y empieza sus investigaciones personales en torno a las mulas y en torno a mirar, pensemos en Córdoba, con la distancia que hay hasta Potosí y con la distancia que hay hasta Lima, por qué está generando esos efectos. Entonces tienen que construir una teoría, ¿sí? O un modelo teórico, sería lo concreto, un marco teórico, para poder explicar cómo es posible que una actividad tan distante, ¿sí? Para que lo entendamos así, que es la extracción de plata, puede generar efectos, ¿sí? En una localidad tan lejana y que no es Córdoba, porque las mulas están de paso por Córdoba, o sea, vienen de más abajo, vienen de Buenos Aires y vienen de Santa Fe, en principio, ¿sí? Después lo que empieza a encontrar Asadurian, por ejemplo, para que más o menos tengamos una idea y después vayamos al texto puntualmente, lo que va a encontrar es que, por ejemplo, esas mulas vienen de Buenos Aires o de Santa Fe, pero además de eso, supongamos, parte de la caballada con la que se hacen las mulas son un híbrido, ¿sí? Entre burros y yeguas, y tienen la particularidad de llevar mayor capacidad de peso, pero tienen el problema de no ser reproductivas, ¿sí? Como son un híbrido animal, ¿sí? Llamémosle una deformación, ¿sí? Para hacerlo más simple, nacen con la capacidad de fuerza, con la capacidad de tiro, pero no pueden reproducirse. Entonces yo siempre tengo que tener burros y yeguas para poder tener mulas. De esa manera, eso no se puede criar o reproducir en cualquier lado, y no es ni la cría ni la reproducción más ordinaria que pueda uno pensar, o sea, más común, sino que tiene que ser una particularidad, o sea, tengo que cuidar, tengo que explicar, buscar la manera de que las yeguas no se dispersen. El burro es un poco más más quieto, digamos, ¿no? Tiende a dispersarse menos, pero las yeguas sí son de dispersar y son de prioridad de los indios, aparte, ¿no? En un contexto de frontera, las yeguas son prioridad de los indios como medio de transporte, ¿sí? Y como alimento. O sea, prefieren montar yeguas que montar caballos. No me pregunten por qué. Pero bueno, son esas cosas que tienen que ver con una cultura que entendió que era mejor montar yeguas que montar caballos. Además de que se comen a las yeguas y no a los caballos, ¿sí? Entonces tiene doble utilidad. Entonces yo, para poder proteger y asegurar esa producción, tengo que tener ciertas condiciones en Santa Fe, en el sur de Santa Fe, en el norte de Buenos Aires, en el sur de Córdoba, para la producción de eso. Sí, además de eso, lo que va a encontrar es que esa misma Córdoba, por ejemplo,
aparecen o llegan, ¿sí? Mercancías que vienen de Cuyo, ¿sí? Mercancías que vienen de Catamarca, pasa parte de la yerba que viene de Paraguay, ¿sí? Todo es como una especie de embudo que va a terminar en Córdoba y que va a subir a Potosí. Entonces lo que va a detectar rápidamente Azobrian es que hay un circuito colonial, lo que él llama un mercado interno. Después se le va a criticar la palabra mercado externo, ¿sí? Porque el mercado habla de relaciones de tipo capitalista y acá no hay relaciones de tipo capitalista, pero hay un circuito interno, ¿sí? De características muy particulares. Entonces lo que va a armar, y de ahí en adelante sí hay que tratar de entenderlo, y no me parece que sea muy complejo si uno presta atención en cómo funcionan cada una de las partes, ¿sí? Tiene que haber por lo menos 3 elementos para poder entender el circuito colonial, ¿sí? Una producción dominante, ¿sí? Polos de atracción y efectos de arrastre. Son los 3 conceptos básicos para poder entender cómo funciona la economía colonial en términos azadobrianescos, ¿sí? Eso es como complicado el apellido para generarle un gentilicio. ¿Puede repetirlo, profe? Bien, 3 cosas necesito, ¿sí? Una producción dominante, en ese orden lo vamos a explicar. Polos de atracción, ¿sí? Y efectos de arrastre. Bien, vamos primero. La producción dominante es justamente una producción que tenga una dimensión y una importancia, 2 cosas básicas: dimensión en términos de tamaño, ¿sí? Importancia en términos de relevancia. O sea, ¿por qué queremos producir? Porque nos parece más importante producir esto y no lo otro, ¿sí? Entonces, esa producción dominante tiene que existir. Yo tengo que poder, para poder entender un circuito colonial, tengo que saber cuál es la producción dominante. Si leyeron a Azobrian, algunos por ahí no leyeron porque venían leyendo otra asignatura, es válido, se entiende. Todavía tienen fin de semana para ponerse al día con la semana, pero más allá de eso, la producción dominante es la plata, ¿sí? Así de simple. Uno pensaría rápidamente que el oro podría ser un buen negocio, vale más que la plata, más o menos vale en esa época vale un poco menos, pero vale alrededor de 17 veces más el oro que la plata, ¿sí? Ahí vale creo que 12 o algo así, 10, no me dedico a esa etapa de la historia colonial, pero el valor tradicional de entre mediados del siglo XVIII y todo el XIX es de 17 veces más el oro que la plata. ¿Cuáles son los problemas del oro? Básicamente que la mayoría del oro no se hace por la minería que todos tenemos en la cabeza cuando yo digo minería, ¿sí? El oro se extrae por lo general por licuación del agua. O sea, los ríos, la mayoría de las minas de oro son porque los ríos sacan, ¿sí? Fragmentos de oro. O sea, viene de alguna manera en el limo, digamos, del río o del arroyo, ya viene el oro. Por lo menos para esta etapa. No hay minería de voladura porque no hay dinamita, ¿sí? No hay explosivos de esa característica. Entonces, lo que voy a tener es minería de plata. Aparte de eso, paréntesis cortito frente a lo que estábamos diciendo recién, la particularidad es que hay mucha plata en América. O sea que ni siquiera me voy a tomar el trabajo de buscar si hay oro porque es un trabajo aparte, habiendo con tanta facilidad plata, ¿sí? Y acaba una cosa que la mencionen, que yo creo que en el video también lo mencionaba, que es lo que se llama el valor de ley. Valor de ley en términos químicos, no en términos legales, ¿sí? Eso significa la pureza de la plata, para hacerlo más simple. Como cuando uno dice es oro 18 quilates, ¿sí? En la misma expresión, buscar en la plata la calidad de plata, ¿sí? Lo interesante es que en la primera parte de la minería de Potosí, o sea, en la etapa de recién llegamos, descubrimos Potosí, hasta por lo menos el siglo XVIII, o sea, son cerca de 200 años, a grandes rasgos, la plata tiene un alto valor ley, o sea, tiene una pureza, ¿sí? Muy alta. Eso significa que no necesita demasiados procesos para obtener plata, ¿sí? Para que más o menos tengan una imagen rápida, que no está en el Azobrian, pero para que completen, digamos, la imagen mental, la plata no viene como un pedazo de plata, viene por lo general pegada, ¿sí? Adentro de una piedra, como cuando uno junta piedritas en la montaña o en el costado del mar,
que encuentra esas piedritas que tienen pintitas plateadas, ¿sí? O tiene pequeños lugares brillosos o diferentes colores. En esa misma condición, pero sobre una roca más ordinaria, ¿sí? Entonces tiene partes de plata. Lo que tengo que hacer es obviamente separar esas partes de plata del resto que sería tierra, mineral básico, ¿sí? o escoria directamente. En el formato más clásico, que es la guaira es viento en el quichua, en el aymara. La guaira es básicamente el uso de los hornillos que ya usaban los indígenas de tiempo anterior, ¿sí? O sea, prehispánico. Entonces lo que hacen es obtener estos fragmentos de tierra o de rocas con plata, llevarlo a los hornos. Por medio del derretimiento se derrite primero el metal que el resto de la tierra o de la roca. Entonces obtengo, ¿sí? por decantación obtengo plata líquida, que luego, para que tenga mayor dureza, se le va a agregar estaño, pero eso es posterior. Pero en principio es eso. Eso significa que el trabajo de la extracción y de la fundición de plata está en manos de los indígenas. Es un dato importante para la primera etapa, para la etapa de la integración. Yo ahí estaría entendiendo, en principio, cuál sería la producción dominante. ¿Sí? Producción dominante, plata. Así de simple. Eso significa que si yo tengo una producción dominante, esa producción dominante va a terminar podremos decir, subyugando, o sea, dominando al resto de las producciones. ¿Qué significa? Que va a dominar o subyugar a las otras producciones. Las va a obligar a producir para su producción. O sea, si yo necesito para producir plata, picos, barrenos, ¿sí? O sea, palancas. Bueno, algunos deben estar en Río Turbio, saben lo que son todo lo que es material de minería, ¿sí? Además de eso, como se usa fundición, necesito en este momento combustible, ¿sí? Para las guairas. Madera, ya sea estiércol para el incendio de las guairas, la construcción de las guairas, ¿sí? Buena parte de la extracción de la plata se hace en sacos, ¿sí? o bolsas, si lo quieren pensar, pero la mayoría de esos sacos, para poder llevar semejante peso, no son de tela ordinaria. Y acá va lo importante, muchas veces son de cuero, son bolsas de cuero, para poder llevar bastante peso, ¿sí? Y no romperse. Los indígenas salen por los grisú, o sea, por los túneles, en escaleras de soga. ¿Vieron las escaleras esas típicas de las películas de los helicópteros? En esas escaleras, o sea, para tener idea, llevando alrededor de entre 30 y 40 kilos en la espalda, en estos sacos de cuero. Y para salir en la oscuridad, un detalle no menor, como todo minero, no llevaría el casquito, ¿sí? Con la lámpara. Acá no hay casco y lámpara. Acá hay vela, entonces se le afeita al indígena la parte superior de la cabeza y se le pone una vela en la cabeza, ¿sí? Entonces salen del grisú con una vela pegada en la cabeza, ¿sí? Si alguno tiene miedo de quemarse con una vela, imagínense subir un túnel con 40 kilos en la espalda con una vela pegada en la cabeza, ¿sí? O sea, sobre los ojos encima, no es que le pusieron algo para que no le quemen los ojos. Indígenas hay mucho, plata y poca, entonces es más importante la plata que el indígena. O sea, esa explotación, ¿sí? O sea, va a empezar a subyugar a... Si yo en esa descripción presto atención de lo que necesito, puedo entender lo que se llaman los efectos de arrastre. Para la vela, estas velas no todas se hacen de resina. La mayoría de estas velas se hacen de sebo, o sea, de grasa. Significa que tengo en algún lugar que conseguir ganado suficiente para hacer grasa y con esa grasa hacer velas, ¿sí? Velas de sebo. Y pabilo, que es el hilo que lleva adentro, de algodón. Pero necesito también algún tipo de agricultura del algodón para poder hacer pabilos. Necesito cueros de animales para hacer los sacos, y esos cueros de animales no pueden ser de animales
que tengan un cuero fino como puede ser la cabra o la oveja. Necesito cueros más gruesos, de los cuales son ideales, por ejemplo, los caballos, ¿sí? O las vacas. Vacas que hay un montón y que sobran en el Río de la Plata. Entonces, Buenos Aires, Córdoba, sur de Santa Fe, Banda Oriental, o sea, Uruguay, que en ese momento pertenecen todo al mismo territorio, son los grandes productores, por ejemplo, de cueros para hacer esos sacos, esas bolsas y sacar la plata. O sea, hasta dónde estamos hablando de hasta dónde va generar efectos de arrastre, ¿sí? Entonces yo voy a generar efectos donde voy a arrastrar, o sea, lo que se llama hoy en economía el famoso derrame, ¿sí? Ese es el derrame que produce la producción dominante. Demanda un montón de bienes. Todos estos indígenas que están produciendo dentro de la mina van a comer en Potosí. Entonces yo necesito producir tanta cantidad de alimento como indígenas haya. ¿Y qué es la particularidad? Que Potosí alrededor del siglo XVII, o sea en 1600, para que tengan una idea así como media rápida, es casi la segunda ciudad más poblada del mundo. Significa que hay que darle de comer a la segunda, tercera ciudad más poblada del mundo. Toda esa comida de algún lado tiene que salir. Entonces, más allá de que no coman bien, más allá de que lo que coman sea poco, son muchas personas, ¿sí? Entonces, esa demanda de bienes es un montón. Todo ese circuito, ¿sí? Económico tiene dos extremos siempre: un polo productivo y un polo que exporta ese bien producido. En el caso de Asadurian, lo que marca en principio es Potosí y Lima, ¿sí? Y eso produce la famosa integración de la economía del espacio peruano, ¿sí? Ahí vuelvo al principio del texto. ¿Sí? Al principio del texto dice un espacio. ¿Por qué habla de un espacio y no habla de Perú, no habla de Bolivia, no habla del virreinato? Él habla en términos espaciales, pensando, si se quiere, en términos de la geografía. O sea, las regiones no tienen que ver con los límites, porque esto no es el Estado de Nación que tiene un límite exacto. Y es más, recién llegamos a la conquista, entonces hay lugares que todavía no controlo, hay lugares que no conozco, ¿sí? Pero sin embargo, una producción dominante va a tender a generar demanda de bienes más allá incluso de la jurisdicción o del dominio político, ¿sí? Entonces yo voy a encontrar el dominio político ¿dónde? En el virreinato del Perú. Eso es la jurisdicción administrativa. Pero el espacio económico se puede reducir solamente al virreinato. Asadurian no se arriesga a decir que sea así. Pues yo puedo encontrar, por ejemplo, que la demanda de bienes en Potosí incluye miel, por ejemplo, ¿sí? Y la miel muchas veces no se extrae de lugares que los españoles todavía controlan, se extrae de la selva. Entonces, algunos indígenas o comunidades, los ayllus se llaman, van a internarse en la selva a buscar miel para después vender en los mercados de Potosí o de Cochabamba o de otros mercados alternativos. Entonces, ¿qué significa? Que me estoy saliendo de la jurisdicción y sin embargo los efectos de arrastre del espacio peruano, ¿sí?, siguen generándose. Entonces, ¿qué tiene de importante estos dos polos de atracción? O sea, un primer polo de atracción dijimos Potosí, o sea, entonces Potosí va a traer los cueros del Río de la Plata, va a traer mulas. Las mulas son las que van a sacar buena parte de la producción de plata, porque como Potosí es una zona de montaña, es más difícil sacarla en carretas, entonces hay que producir mulas en algún lado. Buenos Aires va a empezar a producir mulas, igual que Santa Fe, igual que Córdoba, pero la producción de Buenos Aires, por ejemplo, demanda, como Buenos Aires está lejos del circuito comercial, demanda una serie de bienes, que esos bienes van a ser cubiertos, por ejemplo, por Mendoza o por San Juan, ¿sí? Mendoza y San Juan van a ser grandes proveedores de bebidas alcohólicas y de frutas secas y de pasas y de dulces, que van a ir a parar a Buenos Aires. Entonces, ¿cómo entra Mendoza o Cuyo en general, ¿no? ¿Cómo entra Chile a la estructura de Potosí? Una parte importante entra por Buenos Aires, porque Buenos Aires es el productor de mulas, o de Buenos Aires y de Santa Fe y de Córdoba, ¿no?
o sea, son los productores de mulas y de cuero para Potosí, y como tienen recursos, porque venden eso, a cambio, por el otro lado voy a encontrar un circuito que va a tratar de proveer a esos para extraer parte de esa plata que está dando vuelta, ¿sí? No está en el texto, pero para que tengan una idea, en un momento Asadurian afirma que alrededor del 70% de la plata que se saca de Potosí se queda en el mercado interno. O sea, solamente de todo lo que saca, solamente el 30% llega a España. El resto se queda adentro. Se queda pagando cueros, pagando mulas, ¿sí? Pagando el trigo que viene de Chile, pagando el cacao que viene de Ecuador, ¿sí? O sea, genera efectos de arrastre tan grandes para sostener esa producción, ¿sí? Que 70% se va solamente en cubrir toda esa demanda, ¿sí? Para que más o menos tengamos una idea del impacto de los efectos de arrastre. El otro polo de atracción es Lima. Primero y principal porque es por donde sale, o sea, es el que atrae la plata porque es el puerto habilitado, obligatorio del monopolio por donde tiene que salir la plata. Pero eso implica que yo voy a tener X cantidad de barcos que hay que proveerlos, que hay que repararlos. Son barcos que se rompen bastante frecuentemente, son de madera y cruzan digamos, en situaciones de tormentas o tocan fondo en algún lado, encallan, rompen. Entonces ese tipo, o son atacados por los piratas. Entonces toda esa situación hace que yo tenga que reparar, ¿sí? No es específicamente que el 30% es la ganancia. A ver, la producción total de plata es un valor determinado, ni siquiera el 30%, te lo voy a decir así, más fácil para que responderte la parte más rápida es, bueno, pregunta a la compañera. El 30% es la ganancia de lo que se está sacando en Potosí, ni siquiera es ese 30% para la corona. En términos de la corona hace este mecanismo de especie de privatización de la extracción. No puede, o no quiere, o no le conviene en lo inmediato, invertir un montón de dinero en la extracción de plata, ¿sí? O porque no quiere, porque le genera mucho trabajo, o porque no puede, porque no tiene los recursos en lo inmediato. ¿Por qué no querría? Porque le genera, hay que invertir un montón de dinero en lo inmediato para luego poder extraer la ganancia. Entonces, para no perder ese tiempo, ¿sí? de la rentabilidad, lo que hace la corona es entregarlo en arrendamiento, que es lo más similar a un sistema de privatización, para hacerlo simple y no complicado, ¿sí? O sea, yo remato el aprovechamiento o la administración de esa explotación. Entonces aparecieron empresarios españoles que saben de minería incluso, ¿sí? Que van a quedarse con la explotación de diferentes bocas de la mina. A cambio, le pagan a la corona, contante y sonante en el momento, una cantidad de millones, ¿sí? De ducados en Madrid. O sea, ni siquiera sin llegar a América, estoy hablando de eso. Luego de llegar a América y disponer la explotación de la mina que tengo, que arrendé allá en Madrid, lo que va a pasar es que de lo que extraiga, en principio no se pide, pero luego sí, para formalizar y hacer más ágil, se los va a obligar a acuñar toda la plata para evitar el contrabando, ¿sí? O sea, toda plata que sale en un momento determinado, Toledo básicamente es uno de los primeros que insiste en eso, va a tener que pasar por lo que se llama la seca. La seca es donde se sella la moneda. Entonces no puede circular plata que no sea sellada. Igualmente, les digo, yo soy especialista en el siglo XVIII, 200 años después de eso, hay plata en pasta, se llama así, plata en pasta, en piña, por todos lados, ¿sí? Plata en pasta es que ni siquiera tiene estaño, o sea, es un pedazo de plata. Y en piña sí ya tiene forma y ya tiene algún grado de aleación con el estaño, tiene otra característica. Y después objetos de plata, que es otra manera de evadir el impuesto. ¿Por qué digo evadir el impuesto? Porque uno de los impuestos es lo que se llama el quinto real, que es más fácil de explicar. El quinto real es de todo lo que se acuña, la quinta parte le pertenece al rey. Entonces yo pagué en Madrid el arrendamiento por X miles o millones de ducados, llego a Potosí, empiezo a extraer plata, y si saco la plata, la acuño, la convierto en monedas, convertí en 100 pesos en moneda,
de los 100 pesos, 20 pesos son del rey automáticamente. Y si se entendió cómo funciona el arrendamiento, el dueño de la seca también tiene la seca en arrendamiento. O sea, el rey cobra X cantidad de millones de ducados para la mina y X cantidad de millones de ducados para que haya una seca o un amonedador, un tipo que se encarga de hacer monedas. ¿Sí? Entonces el encargado de hacer monedas se va a hacer cargo del retiro del 20% o el quinto real, que viene a ser lo mismo, ¿sí? Un quinto de todo lo que se produce es el 20%. Entonces va a retirar esa parte. Entonces, ¿qué es lo que le va a quedar si pensamos en términos de recaudación, este 30% que preguntaba la compañera? Le queda en la quinta parte de toda la producción, difícil de sacar la cuenta, pero el arrendamiento es la otra parte de ese 30%, ¿sí? Porque el arrendamiento es la extracción por adelantado, o sea, yo te cobro por adelantado lo que todavía no sacaste. Y de la misma manera le va a sacar, ¿sí?, a al que hace la seca, al que va acuñando moneda, y a todo aquel, ¿sí?, que le pueda ir entregando alguna actividad en arrendamiento. Esa es la primera parte del cobro, de la recaudación de plata. Después hay varias opciones de recaudación de plata. Por ejemplo, el que se llama almofarijazgo, que es un impuesto al mojón. El mojón es como el poste, ¿no? Donde yo ato en principio donde se ata el caballo, o donde se ata el barco, ¿sí? Entonces, por estacionar, por decir una manera, como comerciante, por estacionarme tengo que pagar un impuesto. Y otra vez, ahí el rey obtiene un rédito. Pero vuelvo a decir lo mismo, el almofarijazgo, como todo lo otro que dijimos recién, no lo cobra directamente el rey. Le entrega en arrendamiento a otro sujeto que le va a pagar por adelantado una cantidad de dinero y cobra el almofarijazgo en Lima. ¿Sí? O sea, la mayoría de los impuestos están privatizados. Por eso es más difícil saber cuánto el rey se lleva. ¿Cuánto va a España? El 30%. Va a España por diferentes vías, ¿sí? Va por impuestos que concretamente llegan, ¿sí? O va por estos arrendamientos que se compran. Y esos arrendamientos se compran con eso, se compran con las ganancias, ¿sí? O sea, la primera la tendré que poner yo, pero eso me da a mí una estimación de lo que el sujeto piensa sacar por ese lapso de arrendamiento. Pongo el arrendamiento por 5 años, pago, por ejemplo, 5.000 ducados. Si voy a ir a sacar plata, tengo que sacar más de 5.000 ducados si quiero hacer negocio. Yo sé que 5.000 sacan seguro. Al año siguiente, este mismo sujeto, a los 5 años, se cumple el arrendamiento. Después de 5 años, va a Madrid y en vez de ofrecer 5.000 ducados para no perder su mina, ofrece 8.000. Eso significa entre nosotros que no sacó 5.000 en el anterior. Sacó cerca de 8.000 seguro, porque si no, no ofrecería 8.000. Sacó más de 8.000, sacó 10.000. Está ofreciendo menos porque necesita hacer ganancias. Ofreció 8.000. Significa que tiene planes de sacar más de 8.000. Si no saca más de 8.000 pesos, por decir 8.000 ducados, los indígenas lo van a tener que sacar igual, a sangre y fuego. Y eso es una de las cuestiones que Asadurian marca, que es la sobreexplotación de los indígenas. Eso es parte, yo estoy explicando la segunda parte, digamos, segundo capítulo, pero es parte del otro primer capítulo que yo les sugería leer primero, que es el de despoblamiento. ¿Sí? Entonces, América, ahí voy al otro texto, sufre un despoblamiento importante, que tiene diferentes etapas o que está marcado por diferentes situaciones. Una que podríamos dividir en dos son las enfermedades, ¿sí? La viruela y el sarampión, pero básicamente es el impacto de las enfermedades. En el caso del Perú, por ejemplo, o sea, del Imperio Inca, para ser lo más simple, la enfermedad llega antes que los conquistadores, para que tenga un impacto, ¿no? O sea, cuando aquel momento que yo les narraba en la primera clase, el cura Valverde se encuentra, Pizarro, Almagro, el cura Valverde se encuentran con Atahualpa en Cajamarca, ya hace 2 semanas
que varios de los soldados de Atahualpa, e incluso Atahualpa, tienen viruela. Eso significa que el virus llegó antes que los españoles. O sea que la enfermedad invadió antes que los seres humanos. Porque una de las cuestiones más complicadas es que ambas poblaciones, al no tener contacto, ¿sí?, poseen enfermedades que quizá tienen algún grado de inmunidad en su cultura, pero que en la otra, como no conocen la enfermedad, son terriblemente mortales. No es que la viruela no mate europeos, no es que el sarampión no mate europeos, pero tarda más en matar europeos y tarda mucho menos en matar indígenas, porque justamente no tienen ningún grado de inmunidad. No manejan la forma, ¿sí?, en cual o cómo prevenirlo, y viceversa. O sea, los españoles sufren malaria, pero ¿cuál es la ventaja que traen los españoles con respecto a enfermedades americanas? Que ellos no están en su territorio y por lo tanto no dispersan su enfermedad. O sea, el único problema es si así enfermos llegan a España, pero como el viaje tarda tanto, lo más seguro es que si se enfermaron en América y viajan a España no lleguen vivos. Entonces es muy difícil que infecten con su enfermedad a sus connacionales o a Europa, ¿sí? O sea, el efecto que producen las enfermedades en América es mucho más fuerte por eso mismo, porque los indígenas no se van de América, entonces contagian al resto de la comunidad con cierta velocidad. Y ese es el primer impacto de despoblación que se genera en América, ¿sí?, que tiene bastante relevancia, no es menor, ¿sí? En un segundo momento es el de la conquista, donde la conquista genera una cantidad de muertes más que relevante. Hay una doble situación que vale. Primero, que no hay una predisposición a ganar, o sea, que es una de las cosas que Todorov dejó y creo que se entendió. No hay un enfrentamiento a pelear una guerra a sangre y muerte contra los españoles, y eso significa que los primeros ataques de los españoles son recibidos con muy poca resistencia. Por lo tanto, la muerte es automática. O sea, con las primeras culturas guerreras que se encuentran, paradójicamente no son culturas que los enfrentan, para hacerlo más simple, ¿no? Cuando los enfrentan, podríamos decir que ya están divididos entre sí. Entonces la conquista, o sea, al conquistador le da una ventaja la guerra de conquista, ¿sí? Porque es una guerra con enemigos separados, ¿sí? En el caso de los incas, que presentan, no en principio, pero sí después, un grado de resistencia, no son específicamente una cultura guerrera. No son los aztecas, para compararlos, ¿no? O sea, no quiere decir que sean carmelitas descalzas los incas, Tampoco voy a parar en el típico indigenismo que cree que los incas no conquistaban violentamente, ¿sí? No, son una cultura, pero no tienen un culto a la guerra, ¿sí? No son, por ejemplo, los aztecas, no son una parte del Arauco, ¿sí? Están muy lejos de ser los guaraníes, por ejemplo. Los guaraníes tienen culto a la guerra. Entonces es diferente enfrentar a una sociedad con culto a la guerra y una sociedad que no lo tiene. Y una segunda etapa, digamos, una tercera etapa o cuarta, porque en realidad a Sadurian le incluye dos, a las enfermedades las separa en dos, pero, o sea, viruela, sarampión, conquista, ¿sí? Y la otra que tiene que ver con la sobreexplotación, o sea, una caída abrupta de la población vinculada a la exigencia laboral. Hay cosas que costó bastante, incluso ahí podemos incluir una población que no es justamente la población indígena, que es justamente la población africana. Para la minería importan esclavos de África, creyendo que por una cuestión fenotípica, por el tamaño físico, los esclavos africanos son más propensos a poder trabajar en las minas. Y cometen un error, porque justamente si hay algo que no tienen, en las culturas africanas que traen,
es práctica minera, entonces no saben de minería. Yo puedo tener un africano que sea mucho más grande que un incaico, mucho más grande me refiero a 30 centímetros más alto, con una contextura física mucho más grande, supuestamente con mayor capacidad de llevar peso, pero que no maneja vivir en la altura, que no soporta, digamos, vivir en esas condiciones, y que además de eso se tiene que meter en un túnel al cual no le es cómodo porque es muy grande y porque es muy brusco su movimiento para ese tipo de cuestiones, y resuelven después sí explotar hasta el hartazgo a los indígenas. Una primera etapa de esa explotación laboral tiene que ver con el servicio personal, ¿sí? El servicio personal es la encomienda. Yo esto creo que lo mencionamos en la clase anterior. O sea, al encomendero se le encomiendan, así de simple, tan transparente como eso la palabra, a ese español se le encomiendan la evangelización de una serie de indígenas. Y esos indígenas, a cambio de este esfuerzo que hace el encomendero por educarlos en el evangelio, deben trabajar para él, lo que se llama servicio personal, ¿sí? Entonces, en principio trabajan en labores menores y después empiezan a ser más concreto y evidente. Eso es lo que pone en situación cuando Toledo aparece como sujeto importante. O sea, Toledo recorre el Perú antes de ser virrey. Perdón por el anacronismo, pero es como si hiciera campaña política. O sea, recorre el Perú, hace una visita, toma nota, hace como una especie de censo, y le informa al rey la situación en la que está el Perú y cuáles serían las modificaciones posibles. Entonces, el virrey, viendo que la propuesta de Toledo es bastante digamos, amigable para con los intereses de la corona, resuelve, ¿sí?, poner a Toledo no solamente a la cabeza de la reforma, sino como virrey. Entonces le dice, bueno, ahora sos virrey, lleva adelante esta reforma. Una de las cuestiones es, de alguna manera, que la administración de la corona, o sea, el virreinato, empieza a hacerse cargo directo de la organización de la fuerza laboral. Y ahí aparece lo que se conoce como la mita minera. La mita es un servicio que existía en los incas, ¿sí? Entonces ya no de la manera en que lo practican los españoles, dedicado, por eso se llama mita minera. En el formato inca no se llama mita minera, se llama mita, ¿sí? Y la mita tiene que ver con el servicio al inti. ¿Cuál es la particularidad de estas tierras? Que de esa manera la población, o sea, la estructura americana prehispánica, permite que la acumulación de esas tierras, o sea, todos los productos acumulados, se guarden en unos depósitos, se llaman tambos, como los de ordeñar vacas, ¿sí? Entonces, en esos tambos yo tengo productos que se van a ir acumulando resultado del trabajo de las tierras del inti. Si hay una sequía, o si hay una lluvia que destrozó, o hay un terremoto, o la inclemencia que se les ocurra, el inti resuelve abrir los tambos y darle de comer a la población. Eso es lo que asegura una población con altos grados de reproductividad. O sea, es muy raro que pasen hambre, para hacerlo más simple. Entonces, tienen sus propias tierras, apenas entran en unión, o sea, apenas se ponen en pareja, se les entrega tierras para producir. Obviamente después tienen que pagar la mitad en las tierras del sol. Pero aún así, si por alguna inclemencia les pasara algo, el inti o el curaca local, que es una especie de cacique, que, paréntesis, puede ser hombre o mujer, miren qué apertura mental que tienen, eso no pasa cuando llegan los españoles. Todo lo que se acumula no se reparte. Entonces rápidamente yo voy a tener problemas de hambre, ¿sí? Y el trabajo por el rey en la mita no tiene, volviendo a la misma cuestión, una posibilidad de después ser redistribuido. O sea, el rey no va a darles de comer si hace falta. Entonces, si se mueren de hambre o pasa un terremoto, porque hay terremotos, y Lima es una zona de terremotos, o si hay incendios forestales, o si hay un tornado,
o si pasa la corriente de la niña, que nosotros la tenemos como algo de nuestra época, pero no es de nuestra época, es un fenómeno natural desde siglos. Entonces, si pasa todo eso, no hay solución, esa gente se muere de hambre. Ahí es uno de los motivos donde yo voy a encontrar otros momentos de caída de la población, ¿sí? Además de eso, la forma de cobrar la mitad está asociada a la comunidad. Y la manera de no pagar la mitad es salirse de la comunidad, convertirse en un forastero, o en una palabra que todo el mundo maneja y que no sabe que es de origen incaico, o por lo menos creo que no deben saber, que es la palabra guacho. Una de las cosas que también plantea Saurian, que es interesante, es que empieza a diseminarse, o sea, difundirse la práctica de contratar a las personas por un salario. ¿Y qué es lo que va a encontrar mágicamente? Es que en un momento determinado, cuando cae la población, o sea, la demografía muestra una caída importante, la solución no es liberar el mercado y que todo el mundo vaya y venda su fuerza de trabajo, no, es actuar de manera al revés, conservadora, y evitar que estos sujetos vayan y se contraten libremente. Por lo tanto, obligarlos a trabajar a la fuerza X cantidad de días o de meses, ¿sí?, al año, para extraer la plata. Entonces, para que volviendo al otro capítulo, para que esa producción dominante se lleve adelante, para que el polo de atracción, si los dos polos de atracción tengan la cantidad de trabajadores necesarios, yo voy a obligar a los trabajadores, voy a proveer de fuerza de trabajo, ¿sí?, a esos lugares, a la fuerza, ¿sí? De esa manera yo aseguro la producción dominante. Lo que los españoles vinieron a buscar, plata. Es interesante hacer el otro esfuerzo, algo que nos quedó de la primera parte. Cuando digo el 30% sale concretamente a España, y España se llevó miles de millones de pesos plata. O sea, y el otro 70 se lo llevaron el resto. O sea, ¿cuánta cantidad de plata había en América? Bueno, el cálculo mental es aterrador para cualquiera, ¿sí? Este proceso que nosotros estamos explicando para el caso del Perú, uno lo mira contra Luis, el profe me dio una clase entera de México y ahora viene y me habla del Perú, me saca de un lado al otro. Bueno, lo que nosotros vemos desde la llegada de la conquista hasta por lo menos principios del siglo XVIII en el Perú, va a tener su contrapartida cuando Perú empieza a decaer en la producción de plata, desde principios del siglo XVIII hasta por lo menos el proceso de independencia. Voy a tener un efecto muy parecido en México, ¿sí? México va a vivir su época de oro, entre comillas, de producción de plata. Digo, oro, plata, que sí. Está loco el todo el profe. Bueno, el mejor momento de la producción de plata en México va a ser en el siglo XVIII. Eso significa que esa decadencia paulatina de la producción de plata que yo estoy viendo en Perú, en términos del rey, básicamente se va a renivelar con el ascenso de la producción de plata en México, por básicamente el descubrimiento de una serie de vetas de plata que dan una rentabilidad muy alta, ¿sí? Por lo menos hasta fines del siglo XVIII. ¿Qué es lo interesante que no está acá y que es válido para que tengan una mirada un poco más completa de esto? Una cosa interesante es que, como estos efectos de arrastre están muy lejos del centro y tardan mucho en llegar de un lado al otro, muchas veces el hecho de que en Potosí haya una crisis productiva o que se demanden menos trabajadores o menos productos, no quiere decir que en Mendoza se deje de producir, porque tarda 2 o 3 meses en llegar una cosa a la otra o la información de un lugar al otro. Significa que por más que la producción dominante esté deteriorándose, no significa que los efectos de arrastres hayan perdido, ¿sí?, dinámica. Estoy diciendo justamente que estos circuitos en un momento se desarman porque 2 o 3 polos se están tratando de convertirse en los polos de atracción. Uno es Chile, otro es Buenos Aires y otro es Quito con la producción de cacao, ¿sí? O sea, son sectores con puerto que están empezando a disputar la importancia. ¿Sí? La importancia de Buenos Aires es tanta que termina siendo como resultado, ¿sí?, la cabecera del nuevo virreinato.
y Lima se va a quedar con un virreinato más chiquito y obligada de alguna manera a disciplinar a Quito, ¿sí? Que no le esté contrabandeando cacao, por otro lado. Pero va a haber esa producción dominante. En el momento va a ser el cacao de ahí en adelante y no para Lima ya la plata. Podría trasladarlo de manera general, así muy general, a la relación que hay entre Nicaragua y El Salvador. Nicaragua es el polo de atracción que exporta, es el que tiene el puerto, y El Salvador es el productor de añil. Añil es un tinte azul grisáceo que se usa para la ropa en esa época, es un tinte natural. Entonces esa planta se siembra por lo general en El Salvador con mano de obra indígena, de la misma manera que fuera Potosí sacando plata. Es un bien estratégico porque no se consigue añil en todos lados. Hace todo el circuito que va de El Salvador hasta Guatemala y Guatemala lo exporta. ¿Sí? Entonces el circuito es muy similar. Puede pasar por ejemplo con el Enequén en Yucatán. Yucatán tiene, la península de Yucatán es el sur de México, y lo que produce es Enequén, y Enequén le permite hacer lo que se conoce como las bolsas de arpillera, ¿sí? O las sogas de marino. Es similar a un cáñamo. Entonces con eso se puede hacer justamente esa producción. Pero eso son, otra vez, producciones dominantes de manera regional, que me muestran que hay espacios o pequeñas zonificaciones de producción que no son la gran producción dominante, pero que de alguna manera determinan la producción local, ¿sí? Para que más o menos tenga una especie de cierre de repaso. Voy con Cardoso y Pérez Grignoli, que supongo que es el que más les ha llevado tiempo porque les parece largo. ¿Por qué me interesa? Porque nos abre una cantidad de puertas más adelante. En la misma época que Saurian, ¿sí? Pero con otros objetivos, hay una serie de investigadores que empiezan a mirar, ¿sí? El mundo colonial, pero por otra cuestión muy simple. Alrededor de 1950, 1960, el problema para América Latina es ¿por qué América Latina no se desarrolla? ¿Sí? Entonces, la OEA básicamente tiene la idea de buscar o investigar cuáles son los motivos de ese no desarrollo industrial de América Latina. Y lo que se genera en ese momento es la Comisión Económica para América Latina, más conocida como CEPAL. ¿Sí? La CEPAL empieza a indagar de diferente manera cuáles son los motivos de ese no desarrollo de América Latina. Entre tanto, Gunther Frank, por ejemplo, es uno de los grandes investigadores de esa troupe. Y entre tanto aparece esto de Cardoso y Pérez Grignoli, que es buscar cuáles son las características idiosincráticas, ¿sí? De América Latina que la colocan donde está. Entonces genera una tipología que después es criticable y discutible, pero es bastante cómoda para poder pensar cuáles son las características generales de América Latina. Entonces, en términos productivos, va a pensar, por ejemplo, en sociedades, en lugares, digamos, donde ya había sociedades estatales, como serían Lima o México, donde yo tengo indígenas, una gran concentración de población indígena, y en lugares, por ejemplo, donde pasa exactamente lo contrario, donde no los hay, ¿sí? Que es lo que llama de tierras vacías, ¿sí? Áreas de tierras vacías. Suena raro decir que la Patagonia es un área de tierra vacía, pero es una teoría que le construyen, todavía no hay todo un giro acerca de lo indigenista, entonces termina diciendo como que la Patagonia está vacía, concepto que está cercano a la teoría de la conquista del desierto. Digo, que es en ambos casos es una porquería, pero básicamente es una mirada muy típica, ¿sí? Que esté bien o que esté mal no quiere decir que lo neguemos, o sea, existe. Algo similar va en contra de Uruguay y bastante similar en el caso de Venezuela, lo que nos hace países con comportamientos similares, ¿sí? Después, el tercer grupo, podríamos decir también en eso, son esos países donde yo puedo identificar una composición social altamente, ¿sí? Constituida por los afrodescendientes, o sea, desde la esclavitud, o sea, básicamente miran la esclavitud y de ahí en adelante hasta los afrodescendientes. Eso también da una característica de socioeconómica distinta.
Eso significa que, por ejemplo, yo tengo una dotación de factores a los cuales son los recursos económicos que tengo en ese lugar, que me da a mí características particulares. Por ejemplo, donde hay sociedades estatales indígenas voy a tener una alta concentración de mano de obra. Eso significa que tengo uno de los factores de producción, lo tengo más inmediato, o sea que es la mano de obra, y que no la voy a pagar en una buena parte. En otras sociedades me va a pasar, en las de tierras vacías, me va a pasar que tengo un factor que es gratuito casi, que es la tierra, pero no tengo mano de obra. Y en el otro caso me voy a encontrar que tengo una mano de obra que se la trajo, ¿sí? Y que por lo tanto tiene otras condiciones, no es la mano de obra indígena. Entonces, la forma en que esas tres lugares, hay un cuarto que serían como los que no entran en todas esas opciones, pero esos tres lugares que son los más esquemáticos, ¿sí? Van a acceder al capitalismo con condiciones distintas. Por ejemplo, en algún lugar se va a tener que hacer reformas liberales, que son reformas liberales, y empezar a tratar de considerar a los indígenas como seres iguales, o por lo menos iguales frente al mercado, ¿sí? Entonces, en ese igual frente al mercado, yo necesito que el indígena por lo menos pueda vender su fuerza de trabajo de manera libre. Exactamente lo contrario a lo que es la mita, ¿sí? Pero también donde hay población indígena hay otro problema, que el otro factor de producción, que es la tierra, por lo general está en mano, o una parte importante está en mano indígena. Y una de las reformas liberales que se van a imponer es el formato de propiedad privada de la tierra, en contra del formato de propiedad comunitaria, colectiva, de las comunidades indígenas. Entonces va a romper, en ese sentido, ¿sí?, con la estructura comunitaria, con la estructura indígena, y va en busca de una estructura de propiedad privada, ¿sí? Entonces ya no es el ayllu, la estructura familiar, la que va a estar a cargo de X cantidad de tierras, sino Eduardo y su pareja van a tener una porción de tierra. Vale Cerce y su pareja tendrán otra porción de tierra, que es una propiedad privada, personal, individual, no colectiva y propia de la tribu, del ayllu, ¿sí? No es el ejido comunitario, digo, pues son otra expresión mexicana, digo, ¿no? No es la propiedad comunitaria de los aztecas, ni es la del ayllu, sino que ahora pasa a ser la propiedad privada, que es la que conocemos hoy. Esa es la reforma liberal. Necesito convertir a los indígenas en un mercado de trabajo y a las tierras en un mercado de tierras. Necesito que todo se convierta en mercancía. Esa es la reforma que tengo que llevar adelante para que esas sociedades vayan hacia el capitalismo. Lo interesante es que no lo logran de la manera en que deberían o como esperaban. Entonces sus capitalismos son muy particulares. Tienen un trastocado mercado de trabajo y un medio particular mercado de tierras, ¿sí?, donde terminan conviviendo la propiedad privada con la propiedad comunitaria. Y una parte importante de la propiedad privada es por expropiación de las tierras comunitarias, de manera violenta, no de manera legal por el mercado, ¿sí? De la misma manera me voy a encontrar, por ejemplo, con los lugares donde aparece la esclavitud. Voy a tener que generar una de las principales reformas para generar la transición al capitalismo, la liberación de los esclavos. Que, bueno, en el caso de Brasil, tiene por lo menos dos etapas. Una primera etapa, que es la prohibición de la trata, o sea, de la compra externa de esclavos. Y lo que se empieza a construir es una especie de mercado interno, para hacerlo más o menos simple, un mercado interno de esclavos. Entonces, en los lugares que son más rentables, o sea, la producción con esclavos es más rentable, por ejemplo el azúcar, vamos a suponer que yo lo tengo que producir en el norte con respecto a la zona sur, entonces los esclavistas del norte van a empezar a comprar esclavos en la zona sur a valores un poco más altos, o incluso los que estaban destinados al trabajo doméstico, limpieza, qué sé yo, cortar el pasto, la poda, arreglar el jardín, ese tipo de cosas que por ahí hacía un esclavo doméstico,
ahora el esclavista de los ingenios azucareros va a ir a comprar a ese tipo de esclavos porque es más rentable un esclavo en la producción de azúcar. Entonces, esa es una primera etapa. La segunda etapa va a ser justamente directamente la abolición de ese mercado interno de esclavos y la abolición definitiva de la esclavitud. O sea, la trata no es la esclavitud, la trata es el mercado, ¿sí? No se puede comprar y vender esclavos externos. Entonces se pasa a una especie de mercado interno de esclavos y después se pasa por ley a la desaparición de la esclavitud. Y de esa manera yo construyo ¿qué? Un mercado de trabajo. Ahora esos esclavos son trabajadores libres y tienen que salir a ganarse la vida como otros tantos trabajadores. Como para ver justamente cómo se construye, que es una cuestión básica para ir a la transición hacia el capitalismo. Necesito construir un mercado de tierras, mercado de capitales, ¿sí? Y un mercado de mano de obra, de trabajo. En el caso de los lugares de tierra vacías, entonces, ahora sí, era el de la colonización de áreas vacías. La colonización de áreas vacías tiene una particularidad: hay un exceso de tierras, en términos capitalistas, ¿sí? Que está ocupada o parcialmente ocupada por poblaciones que en términos capitalistas no sirven. No va a ser nefasto lo que estoy diciendo, pero es así. En términos capitalistas, el indígena que es seminómada y ocupa un territorio de manera alternativa y pues va y viene, básicamente molesta en términos, y yo necesito convertir esas tierras en espacio productivo. Pero para eso necesito básicamente la conquista de ese territorio. Entonces se genera una conquista rápida, o sea, tengo rápidamente el factor tierra, el capital para esa conquista lo van a poner una parte lo va a poner los sectores interesados y otra parte la va a poner el Estado, ¿sí? Y de ahí en adelante lo que voy a encontrar justamente es cómo se va a armar, ¿sí? Un mercado de tierras a grandes rasgos, con parte de un mercado de capitales. Lo que necesito resolver es la fuerza de trabajo, la mano de obra. Y lo que voy a promover es la llegada de esa mano de obra con todas las condiciones. No hacen falta las reformas liberales para ese caso, o sea, no necesito crear un mercado de trabajo, necesito que los trabajadores vengan. Y como esos trabajadores vienen ya de un lugar donde existe el mercado de trabajo, el problema está resuelto antes de empezar. ¿Se entiende? O sea, ya vienen de Europa, conocen lo que es vender su fuerza de trabajo, no les tengo que hacer una reforma liberal. Llegan con todas las condiciones para insertarse en un mercado laboral. En realidad les prometí que iban a tener tierra y no les vamos a dar, pero eso es otra cosa. Eso está aparte. La mal llamada conquista del desierto la paga un 50% el Estado de Buenos Aires. El otro 50%, ¿sí? lo ponen los empresarios. Las tierras, en un 90%, se las quedan los empresarios.